Hola amigos de YouTube, Mi nombre es Pepe Gómez y los invito a este nuevo tutorial, así que acompáñenme, vamos. En este nuevo tutorial les voy a enseñar cómo ser un verdadero metalhead usando todos los ingredientes que se necesitan para eso. Sigan muy bien estos pasos porque de lo contrario no van a poder ser un verdadero metalero como lo soy yo. Acompáñame, vamos. En este caso lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia que el aspecto es muy importante, la estética lo es todo, más allá de lo que implica realizar una investigación sólida acerca de por qué quieres serlo. La apariencia lo es todo, ¿no? En segundo lugar, lo más importante es desconocer el trasfondo cultural que tiene una propuesta de metal. Más que todo, tienes que sonar conforme a lo que está sonando en la radio actualmente. Recuerda que todo está en ir al pit, volverte nada, poguear con tus amigos y bueno, de esto va el metal, ¿no? Recuerda muy bien seguir estas reglas. Tenemos un ABC dentro de lo que es el metal. Entonces recuerda comenzar con AC/DC, Black Sabbath, Cream, Dio y así sucesivamente, porque esa es la única forma de ser metalero, no hay otra forma diferente. Así que vamos a hacerlo. Y por último, no olvides que todo se trata de mostrar, de aparentar, de vibrar en consonancia con lo que respecta la cultura de forma exterior. No enriquezcas tu vida explorando el metal en todo su trasfondo cultural, social, histórico. Simplemente proyecta la imagen, que es lo más importante. La imagen lo es todo. hola y en primer lugar les pido excusas por este intro tan ridículo, realmente era necesario para ejemplificar algo. Muchas personas que estamos en la cultura del metal creemos tener un camino o una forma correcta de cómo acercarnos a lo que es la cultura metal, basados en nuestra propia percepción y nuestra propia experiencia, pero pues es algo diferente, completamente diferente, ya que pues digamos tendremos que tener en cuenta diferentes factores. Normalmente tomamos como bases principales de nuestra evolución o nuestro conocimiento del metal nuestra propia experiencia y lo que hemos vivido, nuestras vivencias basadas normalmente en momentos juveniles, momentos en los cuales alcanzamos a añorar, a arañar un poco la esencia del metal per se. Tengamos en cuenta que no solamente se trata de la forma en la que nos acercamos al metal, sino que también, como lo dije en el video anterior, también tenemos pues una serie de factores externos que nos han hecho conectar con la cultura metal de una forma un poco más profunda. Yo sé que no es la forma convencional, pero me gustaría hablar un poco de mi experiencia y luego lo pondré en paralelo con otras experiencias para que se den cuenta que no hay tal cosa como una forma correcta de aproximarnos, de conectar con la cultura metal. Entonces empecemos. Mi nombre es Pepe Gómez, estas son pues mis redes si me quieren seguir y les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Bitácora Metal. La primera pregunta es ¿por qué llegué al metal? Normalmente lo que hacemos nosotros como personas culturales, personas sociales, es interactuar los unos con los otros y desde pues el principio de nuestra experiencia vital estamos aprendiendo y la forma en la que aprendemos es rodeándonos de nuestra cultura. Cuando somos niños normalmente pues nuestras mamás nos enseñan ciertas cosas, son pues las bases de todo el aprendizaje. Normalmente escuchamos pues sus cantos, escuchamos sus perspectivas, sus visiones, sus temores y también pues mucho de su amor. De esa misma forma me acerqué yo al metal, ya que pues digamos ya siendo una persona de cierta edad no contaba entonces con los recursos con los que ahora los jóvenes cuentan, que es básicamente pues acceder a la música prácticamente en tiempo real, teniendo una visión un poco más amplia gracias a los avances tecnológicos, a los avances sociales y culturales de los cuales gozamos hoy en día. En mi época era algo muy diferente. Mi primer approach con la cultura metal fue basado pues con una experiencia familiar que fue algo curiosa porque pues fue gracias a un tío mío que era músico pues de música folclórica llanera colombiana, pero en su afán de coleccionar música pues tenía otro tipo de cosas, ¿no? Tenía como unos vinilos, unos cassettes que le llamaban la atención porque pues digamos la oferta no era tan amplia entonces y la oferta pues musical de metal o de músicas extremas era aún más difícil. Entre sus saberes yo le vi un cassette de Crocus del disco o del álbum Change of Address y pues básicamente me llamó la atención como la carátula, como el logo. Realmente eso fue como mi primer
conexión con el mundo de la música extrema, ya que si bien pues mi línea familiar, me refiero a mi papá, pues él tenía un trabajo en aquel entonces como disc jockey y él tenía que estar pues un poco al tanto de la música de su época, pues yo veía que él tenía también otros vinilos. En esa época, pues a diferencia de lo que es ahora, pues los vinilos son algo un poco más exclusivo de audiófilos y melómanos, pero en aquel entonces era el formato regular físico siempre fue importante, ya que no teníamos pues procesos de MP3, no teníamos compresión de audio, no teníamos bibliotecas digitales archivadas en nuestras memorias o en nuestros iPods, ¿sí? Entonces la forma de distribución y de posesión musical era estrictamente la física, la analógica. Entonces teníamos los formatos tradicionales que eran vinilos en sus diferentes presentaciones, como podrán ver pues habían de 45 revoluciones, de 33 y media, lo que llamamos las 7 pulgadas, y pues teníamos también otros formatos menos convencionales como eran los flexi. También teníamos los cassettes, que eran de alguna manera lo más habitual, porque, y hablo desde mi experiencia, coleccionar cassettes era lo mejor. Era más fácil tener un cassette virgen y estar pendientes a grabar la canción que sonara en nuestra radio o en las emisoras con programas especializados. Pero bueno, hay un millón de videos en internet de esto, pues no entraré en ese detalle. Y también teníamos pues el formato que pues, para mí el top of mind, que fue con el que comencé y que realmente pues es entre mi colección lo que más abunda, que son los CDs, como pueden ver atrás o como podrán ver pues en mi Instagram. Colecciono bastante CDs. ¿A qué va toda esta historia? Pues si bien es una historia que muchos jóvenes latinoamericanos hemos vivido desde nuestros contextos, desde nuestras culturas, algunos pues con mayor fortuna que otros, porque pues conozco casos de amigos o de personas cuyos padres viajaban del extranjero y era mucho más fácil y de alguna manera esto ayudó a crecer la cultura metal de una forma muy grande, a expandirla. Entonces, ¿por qué hago este hincapié? Es importante entender que, en primer lugar, pues esta aproximación a la cultura metal era un poco más empática y de alguna forma romántica, porque teníamos que hacer ciertos esfuerzos y los esfuerzos implicaban invertir tiempo, invertir dinero, invertir energía en poder tener o ampliar tu colección y sobre todo conocer el trasfondo de las cosas. Tras la ausencia de internet teníamos que naturalmente enterarnos de qué iba la letra y a veces nos esforzábamos muchísimo cuando teníamos el CD o el formato físico, el cassette, en el cual podíamos leer las letras. Lo que hacíamos era transcribirlas a un cuaderno porque era la forma en la que podíamos coleccionar no solamente la música regrabada en nuestros formatos de cassette y ya más adelante pues el CD regrabado, también teníamos la forma de conocer pues sus letras y nos importaba conocer también la historia y el trasfondo de lo que llevaba a estas personas a escribir esta música. De hecho nos creíamos el cuento bastante bien y el black metal era algo que pues sonaba y resonaba bastante en esa época. Si bien nunca fui tan cercano a la cultura del black metal, siempre me llamó la atención porque pues había una connotación espiritual y ya más adelante en otro video hablaré de la connotación espiritual del metal, de las músicas pesadas. Por lo pronto continuaré con la historia y explicando el por qué es muy similar y muchos de ustedes pueden estar viendo reflejada su experiencia en la mía, desde luego desde sus propias culturas, desde sus propios idiomas, desde sus propias experiencias, desde su propia temporalidad, pero encontramos bastantes parecidos en esta situación. Entonces, resumiendo mi historia personal, encontré que hay pues unos factores que son bastante relevantes dentro de esta dinámica. El primero es la imagen. Si bien lo cité en el intro y fue algo bastante ridículo, lo quería mencionar porque pues de hecho esto ha ayudado muchísimo a los coleccionistas de metal, más los de mi época, a conocer ciertas propuestas. Desde luego he visto bastantes canales, hay uno que les recomiendo que se llama Metal Hero, una persona que hace un approach bastante interesante acerca de diferentes temáticas dentro de la cultura del rock pesado. En una ocasión hablaba acerca de los artistas del metal y pues dejaré el link en la descripción para que se unan a ese canal y pues para que también puedan visitarlo y conocer un poco más de su trabajo, que me parece sumamente interesante. Entonces yo decía, y pues bueno, digamos que entiendo que Metal Hero tocó su tema desde su propia perspectiva y fue muy completo. Sin embargo, siento que hizo falta mencionar a alguien que es muy relevante para la cultura metal en Europa, cuyo nombre es Andreas Marschall. Ustedes ya están bastante permeados y empapados de lo que es la cultura metal, sabrán lo importante que era Andreas Marschall, lo que es dentro de la historia de la ilustración en el metal. Entonces pienso que si ustedes quieren conocer bastantes trabajos, por lo menos una de mis bandas favoritas es Blind Guardian, pues de Alemania y del género power metal, y pues su etapa previa que era más parecida al speed metal que al power metal, podrán ver que sus portadas son fantásticas y tienen mucha marca. También podrán ver que su trabajo con otras bandas ha sido excepcional
excepcional y siempre ha adaptado la temática y la filosofía de estas bandas dentro de su trabajo y su arte plástica, que me parece sensacional. Entonces también les invito a averiguar un poco más acerca de Andreas Marshall. La sonoridad. Estoy seguro que hablo desde mi perspectiva personal y desde mi experiencia personal, pero también estoy seguro que ustedes van a encontrar de alguna forma una resonancia con mi historia en relación a las propias historias de cada uno de ustedes y sus propias vivencias. Vengo de una generación noventera, mayoritariamente, pero pues viví mi adolescencia en los 90s, a pesar de haber nacido en los 80s y haber sido iniciado relativamente joven en la cultura del rock pesado. Siento que mi momento fue la década de los 90s, entonces pues venía como del auge de glam rock, bueno, de lo que llamaron glam rock, que era realmente como un hard rock, como el sleazy, como el glam, como este tipo de estéticas, y a su vez pues también venía un auge relativamente nuevo de lo que eran las nuevas sonoridades viniendo de Seattle, como por decir el sonido de grunge, que ya pues mundialmente famoso, como Pearl Jam, Stone Temple Pilots, obviamente Nirvana. Entonces ese tipo de sonoridades estaba bastante fuerte en los medios de comunicación, y como pues les decía inicialmente, no teníamos acceso a internet, era algo muy diferente. Entonces escuchábamos la música y yo pensaba en ese entonces que sonaba el hard rock, sonaba el grunge y sonaba Metallica, porque para su época fue muy fuerte el auge del álbum negro de Metallica, que si bien ya era una banda mundialmente conocida, pues para mí era relativamente joven. Entonces Metallica fue como para mí el inicio de lo que fue la pasión por la música pesada, pero pues cuando joven quería ser más extremo, y bueno, eso responde a la vibración del espíritu adolescente latino. Entonces empecé a buscar bandas locales de Colombia y también pues bandas que sonaran un poco más pesado del extranjero. Fue así como empecé a conectar con otros géneros y otras sonoridades. La imagen que proyectaban los discos, la imagen que era el metalero per se. Dos, tenemos la sonoridad. La sonoridad era muy importante para mí porque pues estaba buscando un montón de elementos, un montón de texturas, de paisajes sonoros, un montón de vibraciones que fueran diferentes y que pues se parecieran a lo que era mi espíritu adolescente. Entonces siento que el amplio espectro con el cual yo comencé y me inicié en esta cultura de música pesada obedece a la época en la que yo me desarrollé, en la época en la que crecí, en la época en la que conecté emocionalmente con muchos sucesos históricos en mi país, muchos sucesos personales que fueron trascendentales, y a su vez pues la influencia externa de mis semejantes, de mis pares, que estábamos en épocas de bachillerato, que fue una de las épocas más importantes de mi vida para continuar en este camino. Entonces, como podrán ver, esta historia personal, que es bastante nostálgica y pues mucho de la cultura metal está basada esencialmente en la nostalgia, me lleva a pensar que no solamente mi historia es muy similar a la de muchas personas en mi entorno, sino probablemente en entornos similares en Latinoamérica. Latinoamérica, a diferencia de Europa, Latinoamérica, a diferencia de Asia o de Norteamérica, pues ha tenido una conexión con el metal un poco más íntima, en el sentido que importábamos todo lo que eran modelos culturales, importábamos todo lo que eran íconos, estéticas, músicas de Europa, pero pues resulta que el movimiento latinoamericano generó una nueva serie de metaleros como puedo ser yo, como puedes ser tú que estás viendo este video, y si eres de habla hispana y estás en Latinoamérica, estoy seguro que también coincidirás conmigo en esto. Una de las mayores influencias viene pues de Argentina y todo el movimiento del rock argentino, que no solamente pues llegó a las grandes esferas del mainstream y pues llegó con una forma bastante culta y bastante única de llevar el arte a cabo, como pasó pues desde Sui Generis, con Spinetta, con Soda Stereo y Cerati, con otros exponentes muy grandes del rock nacional, sino que también el metal tiene bastante connotación y fue de lo primero que escuché del extranjero. Estoy seguro que todos conocemos el éxito comercial de bandas como Rata Blanca, pero si tú empiezas a desbaratar la historia de Rata Blanca y lo llevas atrás en el tiempo, vas a notar que pues hay influencias mucho más fuertes. O sea, uno de los músicos más relevantes para mí en la historia metal latinoamericana es sin lugar a dudas Ricardo Iorio, que gracias a él pues tenemos un montón de discografía, un montón de historias bien interesantes acerca del rock nacional y el metal nacional argentino. Entonces pues podrán ver que su influencia para el desarrollo de otras músicas especializadas del metal, como el B8, como Hermética, como Almafuerte, su influencia indirecta en músicas como Malón, e incluso metales
pues un poco más cuestionados desde la cultura general del metal, como lo serían músicas un poco más aproximadas al cristianismo, como sería Warner, Yes o Logos, sin duda tiene de alguna forma conexión directa o indirecta con Ricardo Iorio. Entonces esto nos llevó a crear de alguna forma una nueva narrativa en el metal. Entonces, pues a su vez si empezamos a mirar internamente en Colombia hay casos como una de mis bandas predilectas en su época que era Darkness, o teníamos pues el movimiento de bandas como Killcrops o Neurosis que ya pues tienen algún tipo de reconocimiento internacional, y pues naturalmente la escena de Medellín, Colombia, que es donde considero que es la meca del metal en Colombia, ya que pues tiene uno de los mayores exponentes a nivel latinoamericano que fue Kraken. Si bien el que nunca estuvo del todo de acuerdo con la etiqueta del metal, pues es innegable que tanto su estética como su forma musical, como muchos de los sonidos, pues eran más similares al metal que a otros estilos del rock. Obviamente pues la influencia Masacre y pues este mito slash leyenda slash historia que se narra acerca de la influencia o no de Parabellum y de esta sonoridad ochentera que de alguna forma conectó con la historia del black metal mundial. No es mi labor decir si es cierto o no, simplemente pienso que fueron desarrollos culturales paralelos y pues al tener interacción de alguna forma directa con los miembros de Mayhem, de alguna manera pues pudo haber tenido alguna incidencia, alguna implicación para el desarrollo de esta musicalidad sin ser directamente los creadores de un sonido o el otro, simplemente pues es un ejercicio evolutivo del metal. Así que no solamente era la influencia externa del metal en Latinoamérica, de otras músicas latinoamericanas, sino también pues el desarrollo de la misma, la forma en la que copiamos estándares externos y los llevamos a nuestra propia cultura. Y con esto quiero dejar en claro lo siguiente: no hay una forma de iniciarse en la cultura metal. Entiendo que muchas personas que iniciaron y crecieron con el desarrollo paralelo de la música a nivel mundial, seguramente si tú estabas en Birmingham o si estabas en Londres y a ti te llegado de primera mano música de Cream o de Black Sabbath o de Deep Purple o de Motorhead, pues seguramente era para ti lo más nuevo y lo más moderno, y entonces ibas a ver el rock and roll con un futuro bastante incierto. Pero si tú estás siendo metalero en esta época y tienes 15, 16 años, se dice que te vas a iniciar empezando a tirar el hilo desde alguna de las estéticas, bien sea modernas o bien sea clásicas. Eso me lleva a pensar que no hay un manual para ser metalero, no hay una forma para ser metalero. Solo tienes que ser consciente que el metal no es solamente una música, a diferencia de otros estilos musicales en donde el único propósito sería divertirte. Las músicas extremas, y me refiero no solamente a la sonoridad metal, sino que de hecho otro tipo de culturas suburbanas como sería el punk, como sería el hip hop o el rap, todos tienen un nacimiento bastante honesto, y creo que es la razón por la cual yo me siento tan identificado con estos géneros. Mi mensaje para todos ustedes es que así no compartan o no entiendan ciertas estéticas, les den algo de valor, porque ahora en esta época todos sabemos todo de todo, pero apreciamos muy poco o prácticamente nada. Y con esto pues quiero despedirme, invitándoles a que se suscriban a este canal. Ya saben cuál es la tradición de estos tiempos de la cultura de internet: suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, lo más importante, ayúdame a compartir este contenido, y por supuesto pues activa la campana para que se te avise cuando recibirás pues más contenido. Lo iré realizando en la medida de lo posible, porque pues de momento esto es solo un ejercicio de catarsis y no pues mi profesión 100%. Así que pues como dijo Rainbow, long live rock and roll.